Hola chicos, vamos a trabajar en este momento en la última de las operaciones de conjuntos, ¿sí? La diferencia de conjuntos. Ya sabes la unión, ya sabes la intersección, ya sabes el complemento, nos falta entonces la diferencia de conjuntos. Y esta es igual de sencilla que las otras tres. Entonces, vamos, manos a la obra, ¿sí? La diferencia de conjuntos. Esta diferencia se la trabaja entre dos conjuntos, ¿sí? Por ejemplo, un conjunto A y un conjunto B. Determinamos cuál es la diferencia que puede existir entre ambos conjuntos, ¿sí? La diferencia entre estos dos conjuntos son los elementos que solamente pertenecen al conjunto A o los elementos que solamente pertenecen al conjunto B, ¿sí? Estos elementos que son únicos para estos conjuntos son la diferencia, ¿ya? Vamos a ver con un ejemplo. Te doy el conjunto A. Vamos a poner los elementos. Vamos a trabajar con letras. Luego hacemos un ejercicio un poquito más complejo con números, ¿sí? Conjunto A, el conjunto B. Vamos a poner los elementos. ¿Sí? Aquí tenemos A, tiene los elementos A, B, C, D. B tiene los elementos B, C y E, ¿sí? ¿Qué hacemos? Tachamos elementos comunes. B y tenemos C, ¿no es cierto? Son nuestros elementos comunes. Luego, yo te digo y te recomiendo, grafica, ¿sí? Antes de que calcules la diferencia, grafícalo. Mediante la gráfica, creo que vas a poder determinar de una manera mucho más fácil cuál es la diferencia entre un conjunto y otro, ¿sí? Entonces, vamos a graficar conjunto A y conjunto B. Conjunto A conjunto B, ¿sí? ¿Por qué los hice unidos? ¿Por qué está unido el conjunto A con el conjunto B? Porque si yo me doy cuenta al inicio del ejercicio, yo me percaté que tengo elementos que coinciden en A con B. Esos elementos que coinciden entre A y B, acuérdate, la llamamos la intersección, ¿no es cierto? La intersección son los elementos que se repiten, tanto en A como en B. En este caso, la representación gráfica del diagrama de Venn debe ser entonces dos conjuntos unidos. ¿Qué elementos escribo aquí en el medio? Pues justamente los que se repiten, la intersección. En este caso sería B y sería C, que está presente en los dos conjuntos, en A y en B. B y C. Perfecto. Termino de completar los conjuntos, ¿sí?, con los elementos que me hagan falta. En el caso de A, me hace falta el elemento A y el elemento D. Entonces aquí pongo A y D. En el conjunto B, ¿quién me hace falta graficar? Me hace falta graficar E. Perfecto. ¿Ya? Y ahora sí viene la preguntita, ¿sí? La pregunta del millón. ¿En qué se diferencia A de B? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que tú observas entre el conjunto A y el conjunto B? Y acuérdate que la diferencia está en los elementos, ¿ya? En los elementos que tenga cada uno de ellos. En este caso, si yo voy a hablar de
A diferencia de B, ¿sí? ¿En qué se diferencia A de B? En los elementos. ¿Cuáles elementos? En el elemento A y en el elemento D. ¿Por qué? Porque estos elementos solamente pertenecen al conjunto A. A y D solamente pertenecen al conjunto A. Entonces, en eso se diferencia. Que este conjunto tiene el elemento A y el elemento D. Entonces, yo escribo A y D. ¿Sí? Vamos al contrario ahora. ¿En qué se diferencia el conjunto B del conjunto A? Entonces, escribo B diferente de A. ¿En qué se diferencia? En el elemento E, ¿no es cierto? Porque E es el elemento que solamente pertenece al conjunto B. Tú no estás viendo que E forme parte del conjunto A, ¿sí? E no forma parte del conjunto A. E solamente forma parte del conjunto B. Entonces se diferencian en el elemento E. ¿Ya? ¿Podemos pintar? Sí, podemos pintar para determinar las diferencias. Vamos a hacer con el color de la circunferencia. En este caso, el conjunto A tiene color rojo, entonces pinto de color rojo. ¿Ya? El conjunto B está de color negro, pues pintémoslo de color negro. ¿Ya? Y de esta manera determino las diferencias entre el conjunto A y la diferencia entre el conjunto B. ¿Sí? Vamos entonces, como les dije, a hacer un ejercicio con números. Vamos a utilizar otras letras también. Voy a poner el conjunto N. Vamos a darle uso a todas las letras del abecedario. El conjunto M, ¿sí? Voy a decir X, tal que X, ¿sí? Voy a poner aquí, igual voy a abreviar para que me ingrese en toda la pizarra. Le voy a ponerle un número impar, ¿sí? Un número impar, y pongámosle menor a 11, ¿sí? Conjunto M, número impar menor a 11. Vamos a poner el conjunto N. En el conjunto N voy a poner los elementos 6, 7, 9, ¿sí? 11 y pongámosle el 13. Listo. Aquí el conjunto N ya está resuelto. No tengo que resolver nada porque ya me están dando los elementos que forman parte del conjunto N. Pero en el conjunto M no me están dando los elementos, tengo que resolver. Me está dando la condición, que son números impares menores a 11, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo en el lado de acá. ¿Cuáles son esos números impares menores que 11? Sería el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Sí? Números impares menores que 11. ¿Cuáles son? El 1,
el 3, el 5, el 7 y el 9. Ahí ya resolví el conjunto M, aquí está la respuesta, si no te vayas a olvidar, esta es la respuesta, ¿ya? Y acá tengo la respuesta del conjunto N, solamente me dieron los elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacíamos? Tachábamos los elementos similares, ¿no es cierto? En este caso, entre N y M, ¿qué elementos son similares? Ayúdame a ver, ya aquí encontré uno, mira, el 9. ¿Será que tenemos algún otro elemento similar? Sí, aquí tenemos, mira, el 7. El 7. ¿Listo? ¿Será que tenemos algún otro elemento que se repita? No, creo que no, ¿no es cierto? Creo que están todos. Entre N y M. Listo, perfecto. Vamos a graficar el diagrama de Venn. Voy a dibujar por aquí el conjunto M. Conjunto M. Voy a dibujar acá el conjunto N. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Escribimos los elementos, ¿no es cierto? Pero antes de ello escribimos los elementos que se repiten, la intersección. En este caso, 7 y 9. Listo, ¿ya? Completamos los conjuntos con los elementos que nos hagan falta. En el caso de el conjunto M, ¿qué elementos nos hacen falta? Nos hacen falta el 1, el 3 y el 5. Entonces, 1, 3 y 5. En el caso de N, ¿cuáles nos hacen falta? 6, 11 y 13. 6, 11 y 13. ¿Ya? Listo. Viene ahora sí la parte para calcular la diferencia. Vamos a ver. A diferencia de B. ¿En qué se diferencia? Perdón, estoy solamente con A y B. Estamos con el conjunto M y N. M diferencia de N. Muy bien. ¿En qué se diferencia el conjunto M del conjunto N? ¿Ya? ¿En qué se diferencia el conjunto M del conjunto N? Se diferencia en los elementos. El conjunto M tiene los elementos 1, 3 y 5. ¿Ya? Vamos ahora viceversa. ¿En qué se diferencia el conjunto N del conjunto M? Entonces, N diferencia de N. ¿Sí? ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencia este conjunto del de acá? Se diferencian en los elementos. El conjunto N tiene 6, 11 y 13. ¿Ya? Y listo. Mira, ya calculamos la diferencia entre los conjuntos M y el conjunto N. Vamos a pintar. Y listo. Aquí tendríamos entonces otro ejemplo de diferencia de conjuntos, ¿ya? Espero que estos ejemplos te hayan servido, te hayan ayudado a reforzar un poco más, ¿sí?, las operaciones de conjuntos, ¿ok? Nada, bueno, me despido de ti, espero que sigamos trabajando de la mejor manera posible y recuerda a practicar las operaciones para que las puedas dominar
de una manera pues correcta, ¿no es cierto? Y que puedas hacerlo todo muy bien. Ok, chicos, chao, me despido, cuídense mucho.